Les quiero recordar además también de que ustedes pueden formar parte también de la fuente laboral y eso es tremendamente importante. Así que pueden ingresar a Yo Contrato Local, donde van a encontrar las diversas ofertas laborales de la región de Tarapacá. Y además también las consultas que ustedes quieran realizar, no hay ningún problema, estas se pueden generar a este chat que está disponible en la plataforma de la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal. En este caso viene como A y latina conecta.cl. Ahí obviamente ustedes pueden formular sus consultas, pero lo más importante de todo esto, y tomando palabras en la mañana, cuando conversaba y se refería ante todos ustedes el ministro de Minería, también lo manifestó el intendente regional y por supuesto después posteriormente también lo hizo nuestro Ceremi de Minería, don Gonzalo Vidal, y tiene que ver relación directamente con las oportunidades laborales que se están existiendo. Después de una situación bastante crítica que hemos vivido durante este año, una pandemia que no solamente ha afectado la situación de salud, sino que de la situación económica y a nivel mundial. Había una forma como poder reactivarse, el pilar fundamental para un crecimiento en la economía. Y por lo menos en lo que respecta a nuestra región ha sido fundamental, obviamente, la reactivación. Pero para tal efecto, lo comentaban por aquí, el proyecto QB2 y entre otros que se están generando, y esto obviamente son la fuerza laboral que se necesita. Y para ello se ha generado esta gran plataforma en el día de hoy, en la cual ustedes son partícipes y los invitamos y obviamente potenciar el recurso humano con este Yo Contrato Local. Vamos a continuar con las exposiciones en el día de hoy, la segunda en esta jornada de la tarde. Corresponde a doña Gabriela Jepp, que es jefa de la selección y programa de personas de SQM, y también la va a acompañar Melissa Salamanca, que es psicóloga especialista en el área organizacional de SQM. Ellos nos van a dictar, y ya las tenemos en imagen en estos momentos, el taller de empleabilidad. Así es que Gabriela, Melissa, bienvenidas, gracias, gusto en saludarlos, muy buenas tardes. Cuando ustedes quieran, el tiempo lo comienza. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. El audio, Gabriela. Ahí sí. Me escuchan bien? Ahí sí. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Cualquier problema ahí de audio nos van avisando. Meli, nos vamos avisando también. Sí. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este momento, que están conectados con el taller de empleabilidad que ofrece SQM. Aquí estamos con Melissa Salamanca, del equipo de reclutamiento y selección. Tenemos poquito tiempo, entonces la idea es hacer un taller lo más dinámico posible. Ya tengo entendido que ustedes pueden hacer sus preguntas, sus dudas en el chat. Ahí también vamos a ir pidiendo apoyo en el caso que no vayamos leyendo las consultas. ¿Ya? Pero la idea es que sea lo más explicativo posible y obviamente que no sea solamente un monólogo de Melissa y mío, ¿ya? Para que vayamos aclarando algunos conceptos en torno a lo que es la empleabilidad, especialmente hoy día con esta realidad de teletrabajo, en esta realidad de forma más remota, ¿ya? El taller de empleabilidad lo que quiere hoy día es repasar 3 puntos. Vamos a ver rápidamente una introducción a lo que es el taller de empleabilidad, finalmente qué es lo que queremos, cuál es nuestro objetivo principal con estos 30 minutos que tenemos, qué debe tener nuestro CV, que es el segundo punto. Finalmente queremos explicarles en breves pasos qué es lo que debe contener un currículum vitae y cómo hacer un currículum que sea lo más exitoso posible, que pueda llegar al empleador y ser atractivo. Y por último, cómo enfrentar una entrevista laboral. Finalmente, esas entrevistas que muchas veces nos pueden poner un poco ansiosos, un poco nerviosos, hay diferentes tipos de entrevistas y nosotros vamos a ir ahondando en 2. La introducción al taller. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos nosotros con este taller y con lo que ustedes se debiesen quedar? Es entregar herramientas de empleabilidad. Principalmente las herramientas enfocadas en cómo hacer un buen currículum vitae, ¿ya? Que es esta puerta de entrada al empleador el día de mañana. Y, en segundo lugar, cómo enfrentar una entrevista laboral. ¿Qué esperamos quedar con este taller? Es que conozcan, es que entiendan las etapas de evaluación de un proceso de selección, especialmente estas 2 etapas que son el currículum y finalmente las entrevistas y cómo también tener una entrevista lo más exitosa posible.
A continuación los dejo con Melissa para que les cuente sobre cómo hacer un currículum exitoso. Hola, buenas tardes a todas y todos. Claro, como decía Gabriela, vamos a comenzar con la primera parte, que es cómo crear un currículum vitae. ¿Ya? Y bueno, primero preguntarnos, ¿qué es un currículum vitae? Este es un documento resumido que incluye datos personales, académicos y laborales más importantes de una persona. ¿Ya? Acá destacamos que sea un documento resumido, que ojalá no sobrepase 2 páginas, y los antecedentes laborales más importantes de una persona en cuanto a su trayectoria laboral. ¿Para qué sirve este currículum vitae? Uno, sirve para postularse a todas las ofertas laborales, que estas pueden ser, uno puede postular por plataformas, por portales de empleo en internet, enviar por correo electrónico estos documentos o este currículum, ¿ya? Presentarlo en ferias laborales también, una vez que, bueno, nuevamente estemos como en esta normalidad y más presencial, y también que una empresa conozca nuestros antecedentes laborales y personales, ver más o menos que la empresa conozca cuál fue nuestra trayectoria laboral, cómo nos llamamos, dónde vivimos, para a lo mejor ahí, ¿cierto? Buscar en qué localidad uno puede ir postulando. Nos permite conseguir una entrevista porque, bueno, cuando la empresa conozca nuestros antecedentes laborales, van a conocer cuál ha sido nuestra trayectoria laboral, cuáles han sido las funciones que hemos realizado, y así podemos ver si se ajusta al perfil que la empresa está buscando para conseguir esta entrevista. Y además, el entrevistador, ya sea el psicólogo, psicóloga o la jefatura del área, le va a servir como una pauta, ¿ya? Porque claro, va a ir viendo cuáles han sido las funciones y, por ejemplo, preguntar con más detalles, porque a lo mejor en el currículum no va a salir más de 2 líneas acerca de esa función. Entonces, la idea ahí es que el entrevistador pueda hacer más preguntas acerca de esa experiencia laboral, ¿ya? Luego, ¿qué información debe contener mi currículum vitae? Entonces es importante, primero que todo, en el documento indicar el nombre completo y la especialidad, ¿ya? Es aconsejable indicar acá junto al nombre en la cabecera del currículum, en la parte de arriba, una palabra clave que te defina. Por ejemplo, el oficio, la especialidad, la profesión que uno tiene, ¿ya? Y ya no es importante indicar como título currículum vitae, ¿ya? Porque todos sabemos, como recién lo comentamos, que es un currículum vitae, ¿cierto? Es un documento resumido con nuestra trayectoria laboral, entonces solamente ahora es importante indicar el nombre completo y la especialidad como se ve acá en los ejemplos, que puede ser, por ejemplo, Juan Pablo Araya es un mecánico industrial, Melissa Álvarez es analista químico, y luego vamos a ir con la otra información, que es, por ejemplo, la experiencia laboral, y los antecedentes personales también. La siguiente lámina, vamos a ver que salen los antecedentes personales, ¿ya? Ahí, bueno, en esta parte tenemos que incluir los datos personales que consideres más importantes. Los fundamentales son el RUT, el teléfono, correo electrónico y la ciudad de residencia. Todos estos antecedentes deben estar actualizados. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que cambian del número de teléfono, o se les pierde, ¿cierto? Lo mismo que con el correo electrónico. Entonces acá es importante siempre mantener todos estos datos actualizados. Ideal, si pueden indicar en el teléfono 2 números, ya el número de uno personal o de algún familiar cercano que tengas confianza o de una pareja, entonces en caso que no podamos contactarnos a ese número, poder tener la segunda opción para poder coordinar alguna entrevista, ¿cierto? O un examen preocupacional. Y el correo electrónico también. Pasa muchas veces que en la adolescencia nos creamos un currículum y dejamos algún sobrenombre o algún nombre de algún juego. Entonces es importante ya formalizar, ¿cierto?, este correo electrónico porque estamos buscando un trabajo y estar siempre revisando constantemente este correo a ver si recibimos alguna notificación de algún empleo. Y la ciudad de residencia es importante porque acá nosotros también podemos saber en dónde te podemos coordinar una entrevista, en qué ciudad, o dónde podemos coordinar un examen preocupacional. Y también hay algunos trabajos que, por ejemplo, la minería, que tienen una faena cercana a Antofagasta. Entonces van a contratar personas de Antofagasta. Entonces es importante que acá tú indiques tu ciudad de residencia, ¿ya? Acá muchas veces preguntan qué pasa si indico o no la dirección. En este momento ya no es relevante, solamente en qué ciudad vives. Y luego nos vamos
enfocar en los antecedentes laborales o prácticas también, dependiendo de la experiencia que uno tenga. Acá en esta parte es recomendable, ¿cierto?, indicar la experiencia laboral antes que la formación académica, ya porque, claro, nosotros nos estamos enfocando en lo primero que vamos a ir viendo como reclutador, cuál es tu experiencia laboral. Y es súper importante indicar por orden cronológico, de lo más actual a lo más antiguo, ¿ya? En el caso de que tengamos antecedentes laborales, como se ve en el ejemplo, indicar las fechas, por ejemplo, diciembre de 2017 a la actualidad o a la fecha, en qué empresa trabajé y en qué a lo mejor ciudad o localidad, qué cargo tenía yo en esa empresa y cuáles fueron mis funciones principales. Acá deben indicar las funciones principales no más de 3 líneas, 2 líneas, porque después eso lo podemos nosotros preguntar en una entrevista, tanto psicolaboral o técnica. Entonces, dejar siempre resumido las principales funciones para así no pasar más de 2 hojas. En el caso de que no tengas antecedentes laborales, tienes 2 opciones. Solamente indicar ahí sin experiencia laboral, o si tuviste algún trabajo, por ejemplo, que tal vez no se ajuste tanto al trabajo que estás buscando, pero que puede servir, por ejemplo, competencias. No sé, estuve de garzón en un restaurante, estuve en empaque en un supermercado, eso también podría ser importante, porque ahí uno también tuvo un trabajo en equipo, tuvo que tener un contacto con clientes, por ejemplo, que pueden servir para trabajos que uno está postulando. ¿Ya? Y la siguiente son los antecedentes académicos. Acá uno debe indicar los estudios cursados, indicar bueno, el establecimiento donde uno estudió, las fechas, el nivel de estudios. Acá tenemos 2 ejemplos. Uno que indicamos la enseñanza básica y la enseñanza media, con el nombre del establecimiento de cada uno. Y si se fijan en la enseñanza media, un colegio técnico. Entonces ahí hay que indicar egresado de la especialidad mecánica industrial, por ejemplo. Y en la siguiente tenemos solamente enseñanza media, porque claro, ya la enseñanza básica queda un poquito ya, no es de mucha importancia para buscar este trabajo, pero indicamos la enseñanza media y la enseñanza superior, indicamos la universidad que estudiamos, en qué ciudad y el título. En este caso, título de analista químico. Y por último, los otros datos, que pueden ser cursos, pueden ser talleres. Aquí la idea es poder remarcar la información adicional que uno cree que es relevante para buscar este trabajo, que pueden favorecer, ¿cierto?, a la hora de la contratación. Por ejemplo, los cursos, manejo de sustancias peligrosas, primer auxilio, o también conocimientos que tal vez, claro, los aprendí en mi experiencia laboral, pero no tengo la certificación, pero yo sé de manejo de Office intermedio, manejo el programa SAP, tengo un inglés nivel técnico, o sé, por ejemplo, leer manuales y planos, dependiendo de la experiencia de cada uno. Entonces, la idea es poder ahí indicar todos los cursos y capacitaciones o conocimientos, y más en el caso cuando no tenemos experiencia laboral, porque nos vamos a enfocar también en esos conocimientos y cursos que hemos realizado. Después, vamos a mostrar 2 ejemplos de un currículum, ya como el formato. Este primero es sin experiencia laboral. Entonces, como les decíamos al principio, arriba como título, el nombre completo y la especialidad. Luego, antecedentes personales, RUT, número de teléfono, correo electrónico, ciudad de residencia, fecha de nacimiento también puede indicar, si tienen licencia de conducir también lo pueden agregar. Luego, antecedentes laborales, bueno, acá se indica sin experiencia laboral. La siguiente párrafo, antecedentes académicos y otros datos, que son los cursos y capacitaciones. Y el siguiente ejemplo es un currículum con experiencia laboral, ya que, bueno, acá si se pueden dar cuenta, ya hay 2 páginas. Entonces, está el nombre completo, siguiente, ¿cierto?, como subtítulo, la especialidad o la profesión u oficio, los antecedentes personales, la experiencia laboral con el orden cronológico de lo más actual a lo más antiguo, antecedentes académicos y otros datos que pueden ser los cursos, capacitaciones y conocimientos. ¿Ya? Más o menos para que tengan una idea de cómo se ve un currículum ya finalizado. Y la siguiente, ¿qué debo hacer y qué no debo hacer? ¿Ya? Acá, bueno, son tips que nosotros le podemos entregar que siempre sean en formato PDF,
¿Por qué? Porque el formato PDF, el documento queda como una foto. Entonces, así no permite que otra persona pueda hacer cambios en la información que nosotros indicamos en ese documento, como también nosotros al enviarlo a otro correo, a otro computador, no haya cambio de formato. Porque, ¿qué pasa? De repente envían en un formato Word y al pasarlo en otro computador se cambia el formato, se desordena y al final uno piensa que está desordenado el currículum y no se entiende. Después, hacer un currículum atractivo para la vista, que tenga un orden, ojalá ocupar este orden que les recomendamos, ¿cierto? De la experiencia, después el tema académico, los datos personales al comienzo, mantener una buena ortografía, revisar el currículum antes de enviarlo para ver si las fechas están correctas, por ejemplo, también de si la ortografía está bien, si mi información personal está bien, mi número de teléfono, mi correo electrónico, y se haga una información de manera precisa, ¿ya? Para que no sobrepase y no exceda de más de 2 páginas. Y lo que no debo hacer, bueno, ya más o menos lo comentaba, no exceder estas 2 páginas, no permitir que otra persona escriba el currículum. O sea, nosotros podemos tener una persona que nos apoye en escribir el currículum, pero nosotros siempre estar al lado, porque nosotros sabemos qué fecha estuvimos en su trabajo, qué funciones realizamos, porque si una persona te escribe el currículum y después tú llegas a una entrevista y está malo, una, te puedes poner nervioso porque no es la información que tú sabes, y otra que la persona que te va a entrevistar puede pensar que estás mintiendo. ¿Ya? Entonces es importante siempre tener nosotros claro cuál es la información que vamos a entregar. No falsificar información, porque bueno, generalmente uno llama a referencias, llama a las empresas, lo mismo con los documentos. Ya son documentos legales que siempre tienen que ser los verdaderos. Y mantener los datos actualizados siempre. Entonces, si no están actualizados, siempre revisar antes y mantenerlos, tu número y tu correo electrónico actualizados. La siguiente, bueno, con todo este cambio que hemos tenido, ¿cierto? De un tema ya más tecnológico, la era digital también, muchas veces tenemos que buscar trabajo a través de portales, ¿ya? Nosotros acá quisimos entregarle a ustedes algunos ejemplos de portales donde pueden ir postulando a diferentes empleos, diferentes empresas. Bueno, nosotros principalmente tenemos uno que es trabajaensqm.com, donde se puede inscribir, registrar, ver las ofertas laborales y de acuerdo si se ajustan al perfil, ir postulando. Después tenemos los portales de fundaciones, de incluyeme.com, descúbreme.cl y los más conocidos también a nivel nacional, que es trabajando.com, linkedin.com, laborum.cl y la Bolsa Nacional de Empleo o bne.cl, ¿ya? Acá yo los invito a que se puedan registrar, buscar las ofertas laborales que hay en las diferentes ciudades también y siempre mantener actualizados sus currículum también en estos portales. Bueno, ahora los dejo con Gabriela, que le va a explicar cómo enfrentarse, ¿cierto?, a una entrevista laboral. Gracias, Melissa. Bueno, la siguiente parte, claro, es un poco la continuación de lo que es el currículum, ya que teniendo un currículum exitoso y un currículum bien hecho, podemos enfrentarnos a una entrevista laboral de forma también exitosa. Para partir, ¿qué es una entrevista? Una entrevista de cualquier tipo, realmente, va a ser un diálogo que se sostiene con un propósito definido entre el entrevistador y el candidato. Este diálogo, en su gran mayoría, es para levantar información, ¿ya? Dependiendo obviamente de qué se trata la entrevista, es el tipo de información que se va a levantar. ¿Qué tipos de entrevista existen y que existen en el mundo laboral? Existe la entrevista técnica, existe la entrevista psicolaboral y las entrevistas grupales. Nosotros ahora vamos a ahondar un poco más en lo que es el concepto de la entrevista técnica y la entrevista psicolaboral. La entrevista técnica, a diferencia de la entrevista psicolaboral, ¿qué es lo que busca? Busca evaluar conocimientos técnicos para las funciones del puesto determinado. La entrevista técnica, en su gran mayoría, la va a realizar la persona principal que está buscando el cargo. Digamos, el jefe, que en este caso necesita cubrir una vacante. Y el jefe que necesita cubrir esta vacante, esta dotación, tiene todo el conocimiento técnico en relación a qué es lo que va a necesitar para este cargo. Necesita conocer la especialización del candidato, necesita conocer la experiencia más concreta del candidato, porque de esa forma va a entender si ese mismo candidato, esa misma persona,
va a ser apta o no para el futuro puesto de trabajo en el que lo está considerando. Versus la entrevista psicolaboral, que busca evaluar aptitudes y habilidades que posee el candidato. Va a evaluar finalmente el ajuste del perfil al cargo de postulación. Y cuando nosotros hablamos de aptitudes o habilidades, estamos hablando de finalmente estas competencias que se suele hablar. Competencias, por ejemplo, para el ámbito minero, competencias para el ámbito industrial. ¿Ya? No sé si hay una pregunta. ¿Meli? Continúo entonces si no hay preguntas. Vi que habían algunas preguntas en el chat. Entonces Sí, las Gaby, dejamos. Ujú. ay sí, disculpa. Dice Carolina, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de enfrentar la entrevista psicológica? Y Paula, ¿son consideradas las redes sociales del postulante en la evaluación? Son esas dos preguntas. Ya. En relación a la entrevista psicolaboral, ¿qué cosas hay que tener en consideración? Que las voy a ahondar de todas maneras en las próximas láminas. En la entrevista psicolaboral se van a evaluar las aptitudes y habilidades que estamos buscando para el cargo. Dependiendo del cargo, son las diferentes habilidades y aptitudes. Por ejemplo, para un cargo de analista químico, que es una persona que tiene que estar en un laboratorio, se va a esperar aptitudes relacionadas con el análisis, la precaución, el detallismo, el trabajo en equipo, claramente porque tú estás con un gran equipo en el laboratorio, y finalmente todas esas características que hacen que el cargo de analista químico sea exitoso o no, ¿ya? Por ejemplo, en un cargo ya relacionado con temas de proyectos, se va a esperar que la persona tenga habilidades relacionadas a la planificación, a la organización, también orientadas al detallismo y un poco a la investigación de ciertos temas, pero claramente dependiendo de qué cargo estamos buscando, van a estar relacionadas las competencias, ¿ya? Por ejemplo, las jefaturas. Las jefaturas siempre tienen que tener una competencia que es la del líder, ¿ya? La de poder movilizar equipos, la de poder capacitar, la de poder finalmente hacer que su equipo tenga una buena cohesión, que tenga una buena organización entre ellos. Esas competencias dependen de cada uno de los niveles y cargos que se va a estar buscando, ¿ya? Por eso es muy importante que cuando uno postule a una vacante laboral, lea con mucho cuidado lo que está postulando. Muchas veces pasa que uno tal vez quiere postular a diferentes cosas y postula, por ejemplo, a 4 vacantes al mismo tiempo y después lo llaman a una entrevista. Y cuando lo llaman a la entrevista no se acuerda muy bien si el cargo que estaban buscando era un cargo más analítico, era un cargo más técnico, era un cargo de líder, era un cargo donde el trabajo en equipo es fundamental, ¿ya? Hay diferentes competencias, entonces por eso es muy necesario que uno postule a conciencia, ¿ya? Y en relación a las redes sociales, no sé si voy a responder bien esta pregunta, pero decía como si son importantes las redes sociales, Meli. Si son consideradas las redes sociales. Las redes sociales para los temas de postulación en general no se usan mucho porque redes sociales estamos hablando, por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter. Algunas empresas sí lo usan, por ejemplo, para buscar sus vacantes, pero varias empresas no lo usan porque sabemos que no todas las personas están en las redes sociales, ¿ya? Aunque sí el gran espectro de los candidatos están, no son fuentes principales, por ejemplo, para hacer un reclutamiento. Entonces, una empresa, digamos, industrial, una empresa minera, no va a enfocar solamente su reclutamiento en las redes sociales, sino que la va a tratar de tener en diferentes tipos de portales, tal como mostró Melissa anteriormente. Está Laborum, está Trabajando, está la Bolsa Nacional de Empleo, está LinkedIn, que LinkedIn sí podría considerarse una red más social, pero enfocada a lo laboral. Espero haber dado respuesta a sus preguntas. Voy a avanzar con las entrevistas. Algunas recomendaciones, algunas claves finalmente para una buena entrevista técnica, ¿ya? La entrevista técnica, recordemos que está relacionada con la persona que nos va a contratar. Finalmente esta jefatura, este jefe de área, este subgerente, la persona que está interesada en cubrir la vacante.
Primer punto, tener claro tus conocimientos técnicos y experiencia. Y esto está totalmente relacionado con lo que comentaba Melissa, ¿ya? Con el currículum vitae. ¿Por qué es tan importante tener un currículum vitae? Porque el currículum finalmente es una hoja de ruta para la persona que va a estar haciendo la entrevista técnica para entender qué tipos de conocimientos técnicos y experiencia tiene, ¿ya? En la medida en que nosotros seamos claros con el currículum, va a quedar claro y se va a entender con mayor facilidad para la persona que haga la entrevista, ¿ya? Pero no solamente hay que tenerlo claro en un papel, sino también cuando nosotros demos un discurso o expliquemos sobre nuestra experiencia, tenemos que tener claro cuáles fueron esas cosas que distinguían nuestras funciones. Realmente yo, por ejemplo, como analista químico, que era el ejemplo del currículum, qué funciones llevaba día a día, cuál era mi responsabilidad, cuáles eran mis objetivos, ¿ya? También saber cuáles fueron mis logros, porque esas cosas son las que te van a distinguir y te van a diferenciar de los otros candidatos. ¿Qué cosas hice bien? ¿Qué cosas aprendí? Finalmente, ¿cómo puedo yo expresar a la persona que me va a entrevistar que soy el candidato propicio, el candidato adecuado para que esa vacante se pueda completar de forma exitosa? ¿Ya? Segundo, demostrar seguridad y firmeza. Esto es muy importante y esto no lo podemos poner en un currículum, porque esto ya tiene más que ver con un poco como cómo nos enfrentamos a la entrevista técnica con la jefatura, ¿ya? La jefatura va a querer ver a alguien que está muy convencido, obviamente, de su experiencia, muy convencido de que es la persona indicada y que va a poder cumplir con las expectativas que está pidiendo el empleador. Entonces, por eso se recomienda ir con seguridad, hablar con firmeza, no dudar, porque muchas veces cuando uno está en momentos de tensión o ansiedad en las entrevistas, puede dudar incluso de su misma experiencia, de sus mismos logros. Entonces la idea es que uno vaya más tranquilo, vaya seguro, vaya firme y creyendo fielmente en que es el indicado adecuado para la vacante. Y el tercer punto es tener clara tu motivación al momento de postular a la empresa. Esto, al igual que los dos puntos anteriores, es muy importante, ya que va a hablar del interés que tenemos nosotros para quedar en ese cargo y quedar en esa empresa, ¿ya? Muchas veces la pregunta motivación aparece en las entrevistas, ya sea con un psicólogo, con una jefatura, también podría aparecer en una pregunta escrita, en un filtro de las páginas de reclutamiento. ¿Por qué quiero ser yo parte de esa empresa? ¿Por qué quiero ser parte de ese equipo? ¿O por qué quiero trabajar en ese cargo, en esa localidad? ¿Ya? Hay que dejar en claro el por qué, finalmente, cuál es la razón que me mueve para yo poder entrar a ese lugar y obviamente ser un aporte y generar el gran equipo o el gran ambiente que quiere la empresa de mí. Preparación para la entrevista. Esta preparación la vamos a considerar tanto para una entrevista técnica como no para una entrevista psicolaboral, ¿ya? Porque son 4 puntos esenciales que no se nos pueden escapar. Primero, investigar sobre la empresa o la institución que me contrataría o que me está entrevistando, ¿verdad? Si yo voy a postular a una empresa portuaria, ¿ya? Tengo que tener claro, esa empresa es nacional, eh, tal vez cuántos años lleva esa empresa en el rubro, a qué se ha dedicado, tal vez cuál ha sido un poco el desarrollo de esa empresa, a dónde voy a llegar yo, porque si uno va a una entrevista y no sabe de qué se trata la empresa, la persona, el psicólogo o el jefe que va a entrevistar, va a encontrar que hay un poquito de desinterés. Entonces es muy importante que uno vaya con esa información de base. No es necesario que se sepa la historia completa de la empresa, ni quiénes fueron sus fundadores, etcétera, pero sí es importante tener una información de contexto de qué es lo que hace la empresa y finalmente a qué estoy postulando yo, ¿ya? A qué empresa estoy postulando yo. El segundo punto, ¿para qué cargo estoy postulando? ¿Y cuáles son las funciones que debo realizar? Similar al anterior, pero esta ya más en el detalle del cargo al que estoy postulando, a la vacante en la que me estoy interesando y en la vacante que me están considerando, ¿ya? El cargo, muy importante saber el nombre del cargo. ¿Cuál es el nombre? ¿Ha sido parte de mi experiencia anterior o no? ¿Por qué me interesa ese cargo en particular? Las funciones que debo realizar.
esas funciones a las que estoy postulando son funciones en las que yo he tenido experiencia antes, y si no he tenido experiencia, ¿qué creo yo de lo que está en mi currículum escrito y de lo que ha sido mi experiencia previa o incluso mi motivación? ¿Cuáles de esas funciones yo siento que puedo realizar el día de mañana? Tengo la motivación para hacerlo, tengo el interés para hacerlo, ¿ya? Eh, Muy importante relacionado a los portales de postulación, ¿ya? Nosotros no podemos llegar y postular a muchas cosas sin tener claro a qué postulamos y cuáles son esas funciones a las que estábamos apuntando en un principio. Tercer punto, saber quién será el entrevistador y llevar los documentos solicitados. En este caso, bueno, ya no se llevan los documentos solicitados porque lo más probable es que las entrevistas las estén realizando de forma remota, ¿ya? Con la pandemia nos hemos tenido que adaptar a una nueva forma de evaluación y la gran mayoría de las entrevistas son vía Zoom, vía Skype u otro elemento de comunicación que sea remoto, ¿ya? Saber quién me va a entrevistar, va a ser un psicólogo, cómo se llama ese psicólogo, va a ser la jefatura, cuál es el nombre de esa jefatura y cuál es su cargo, qué relación tal vez tiene esta persona con el cargo al que estoy postulando yo. Muy importante. Y confirmar el lugar y el horario de la entrevista, ¿ya? En este caso, nuevamente, ya no se hacen muchas entrevistas presenciales, pero sí es necesario saber la plataforma, por ejemplo, en la que se va a realizar la entrevista para no confundirnos y el horario de la entrevista, ¿ya? Para tener claro que si la entrevista comienza a las 4 de la tarde, yo ser muy puntual y estar por lo menos unos 5 minutos ya preparado para el inicio de esa entrevista, ¿ya? Indicar si necesitas algún tipo de apoyo o asistencia en el caso de que sea una persona en situación de discapacidad y asista a un lugar de forma física, poder indicar si necesita algún apoyo para su movilidad. Al presentarse a la entrevista, aquí 5 tips que consideramos que son esenciales y que muestran obviamente una gran motivación, un gran respeto por la entrevista. Presentarse 10 a 15 minutos antes. ¿Ya? Esto habla finalmente de la puntualidad, que es un gran valor en el lugar de trabajo y en todos los trabajos, prestar atención y consultar dudas. Esto habla finalmente del interés, la responsabilidad y el respeto que yo le doy a la instancia de entrevista. Hablar con ánimo y enfatizar las ideas importantes. Aquí es muy relevante que ustedes cuando vayan a explicar su experiencia laboral previa o su motivación para el cargo, hagan énfasis en esas palabras con las que ustedes quieren, esos conceptos que ustedes quieren que se quede en la memoria de la persona que los va a entrevistar. Como les comenté antes, esos logros que nosotros podemos tener en nuestra mente, comentarlos y hacerlos notar, ¿ya? Recordar situaciones significativas de experiencia previa o estudios, ¿ya? Y esto está ligado también al hablar con ánimo y enfatizar. Finalmente, cuando nosotros tenemos situaciones significativas donde logramos un objetivo, donde fuimos reconocidos, donde salimos airosos de una situación, es necesario hacer el énfasis para que la persona que está entrevistando lo recuerde, ¿ya? Vestirse de forma apropiada a la ocasión. Cuando se realizan las entrevistas, ya sea nuevamente con psicólogos o jefes, es muy importante que uno vaya vestido de forma adecuada, ¿ya? Y esto no significa que sea un terno, una corbata, las mujeres con unos tacos o con unos vestidos, sino vestirse de la forma más apropiada para una entrevista. Digamos, una camisa, una blusa, estar bien peinado, estar bien aseado, son elementos que hablan también del interés y la seriedad que uno le va a poner al trabajo el día de mañana. Mantener una buena postura corporal. Eso también habla finalmente de físicamente cómo estamos dispuestos hacia el trabajo y lo que queremos expresar también con nuestro cuerpo. Esa seguridad, esa firmeza, esa motivación y que al mismo entrevistador le quede la impresión de que esta persona tiene físicamente todas las ganas, digamos, de enfrentarse a este nuevo desafío laboral. Después de la entrevista, 3 puntos. Si usted tiene alguna duda o pregunta, consúltela. El momento de la entrevista técnica o psicolaboral es el momento perfecto para que usted pueda aclarar cualquier duda o cualquier problema que le pudo haber surgido, alguna explicación o algo que no le quedó muy bien claro. Es necesario
aclararlo y obviamente que le puedan dar la respuesta directamente de la empresa. Por ejemplo, los turnos, ¿ya? Tener claro qué turno va a tener mi cargo o cómo es el horario del cargo. O también puede ser quién sería mi jefatura, a quién yo le podría reportar. Todas esas cosas son súper necesarias para que la persona que vaya a la entrevista se vaya con una idea muy clara de lo que se va a tratar este cargo el día de mañana, ya que ustedes no quieren, por ejemplo, postular a un cargo que es un turno 4x3, cuando la realidad es que ustedes se acomodaban solamente a un 7x7, ¿ya? O, por ejemplo, ustedes quieren un horario de oficina, ¿ya? Pero esto no ofrece horario de oficina, sino que es en una faena, ¿ya? O viceversa. El segundo punto, anote información que pueda ser relevante, ¿ya? Y información también que le vayan a solicitar. Es muy importante que al momento de ambas entrevistas, ya sea con el psicólogo o la jefatura, usted esté atento a lo que puedan ir pidiéndole. Por ejemplo, el psicólogo le podría pedir su licencia de conducir, ¿ya? En el caso de que usted vaya a tener que manejar algún camión o una camioneta, que tenga y que cuente con las licencias que corresponden, que cuente con las certificaciones, por ejemplo, que corresponden, y eso lo tiene que hacer usted llegar a la empresa, ¿ya? Y por tercer punto, despedirse de forma cordial. La entrevista es una etapa completa, digamos, es el inicio de la entrevista, es lo que dura la entrevista y es el final. Y obviamente queremos mantener una buena impresión y una buena cara durante toda la fase de la entrevista. A pesar de que puede que no vayas a quedar en el cargo o no sea el cargo que tú quieras realmente, es siempre bueno despedirse de forma cordial para que el día de mañana sí seas un próximo candidato en otra vacante que se pueda tener en la empresa. Esa ha sido la presentación. Creo que estoy justa con el tiempo. No sé si hay preguntas en el chat. Sí, Gaby, hay una pregunta, Dafne. Dice, ¿la entrevista psicolaboral solo debe hacerlo un psicólogo? No necesariamente, no necesariamente. Yo conozco varias empresas en que las entrevistas psicolaborales no se llaman necesariamente psicolaborales porque cuando uno dice psicolaboral lo asocia directamente con un psicólogo y eso tienes toda la razón, Dafne, pero sí hay entrevistas de ingreso o evaluación de candidato. Hay otras empresas donde, por ejemplo, la entrevista la puede realizar un ingeniero comercial o algún otro tipo de especialidad, pero sí con una especialización, digamos, valga la redundancia, en lo que es recursos humanos, finalmente en lo que es evaluación de candidatos, en lo que es reclutamiento y selección. En su gran mayoría puedes encontrarte con psicólogos, pero sí en algunos casos te puedes encontrar con alguien que no sea un psicólogo y que evalúe aspectos más técnicos también, evalúe ciertas competencias ya más duras del cargo y te haga ciertos elementos de pruebas no necesariamente psicológicas. No sé si respondo, Dafne, a tu pregunta. Creo que hemos finalizado. Genial, Melissa, Gabriela, súper. queremos, ¿cómo están? Queremos agradecerle la verdad esta exposición. Quedaron algunas consultas por ahí que a lo mejor después más adelante las pueden ir respondiendo en forma interna, me imagino, porque como vienen con algunas direcciones, ustedes perfectamente las podrían responder después más adelante. No sé qué les parece. Sí, perfecto. Sí, quedaban algunas unas con respecto a lo que complica bastante a toda la gente es cuando les solicitan las pretensiones de sueldo. ¿Ah? Y que eso es lo que a veces algunos dicen que es una variable complicada. Y después lo otro dice, los años de experiencia seguirán siendo una barrera para los recién egresados, que también otra problemática que se presentan al iniciar la vida laboral. No sé qué opinan ustedes. ¿Melissa? Sí, bueno, me acuerdo de la segunda pregunta de los años de experiencia. Bueno, todo eso depende del cargo al cual estás postulando. Por ejemplo, hay vacantes o cargos que en verdad no se requieren experiencia laboral, ya que pueden ser recién egresados, saliendo tanto de liceos técnicos u otros estudios, y pueden postular y generalmente salen en la oferta laboral.
pues algunos salen sin experiencia o de 0 años en adelante, como hay otros cargos que son más específicos o más técnicos que se requiere una especialización, una experiencia previa, ¿ya? Pero bueno, yo he visto, tanto acá en nosotros como en otras empresas, que en verdad en ambos casos se busca personas para que postulen con experiencia y sin experiencia. No sé, Melissa, Gabriela, ¿quién podría responder? Para el cargo administrativo, y bueno, y también Meli me puede complementar, para los cargos administrativos, que en general son staff, ¿ya? Están relacionados tal vez a áreas más financieras, áreas contables, áreas de mesa de ayuda, áreas de recursos humanos también, se valora principalmente lo que es el orden, la planificación y la organización, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú vas a tener que manejar mucha documentación, vas a tener que manejar mucha información, lo más probable es que tengas que manejar tal vez una planilla Excel, ¿ya? Y vas a estar recibiendo datos constantemente. Para eso es sumamente importante que tú puedas llevar el registro de esa información en una planilla, por ejemplo, una planilla Excel, o hay también programas independientes de las empresas, particulares de cada una, obviamente, de las empresas, donde puedes llevar el registro de lo que se te va solicitando, pero sí es muy importante que seas muy ordenado, que seas muy planificado, muy metódico con la información. Cuando hay cargos administrativos, independiente del área a la que te vayas a dedicar, se espera que tú lleves el registro de muchas cosas que eventualmente te van a solicitar. Entonces, ser organizado, ser planificado, ser metódico, esas cosas son muy necesarias. Y también está ligado a lo que es la firmeza. Por ejemplo, cuando a ti te vayan a preguntar algo en tu cargo administrativo, tú tienes que saber y no dudar mucho de, yo sé perfectamente que esta información la tengo organizada en esta carpeta, ¿ya? O esto lo tengo en este disco duro, o lo mantengo, por ejemplo, en estas carpetas físicas, ¿ya? La gran mayoría de la información ya se almacena de forma digital. Y eso ayuda, porque realmente puedes tener carpetas digitales y que las puedes buscar mucho más rápido que antes, que tenías tal vez todas las cosas ya impresas. Aquí los sistemas, no sé si se refiere a los sistemas informáticos o a las empresas. Voy a esperar responder bien a la pregunta, pero efectivamente las habilidades blandas son esenciales. Y sin las habilidades blandas, la verdad es que todo lo técnico se desaparece un poco, ¿ya? Pero sí hay ciertas habilidades que son más técnicas, digamos, computacionales, por ejemplo, de certificaciones, que son esenciales para poder cumplir el cargo, ¿ya? ¿Por qué? Hay ciertos cargos que te van a exigir ciertas licencias o ciertas especificaciones para que puedas cumplir con lo mínimo que se te exige y con lo mínimo que espera esa empresa o institución de tu cargo, ¿ya? Versus, claro, las habilidades blandas, que son un plus para que tú te puedas desempeñar bien, para que puedas demostrar tus habilidades, para que también puedas llevar un buen nivel de comunicación con tus pares y un buen trabajo en equipo, ¿ya? Pero sí hay que tratar de buscar el equilibrio en tanto las habilidades blandas, ¿ya? Que van a facilitar el trabajo, y las habilidades técnicas, que son lo esencial para cumplir con el rol al que tú vas a postular. Melissa, Gabriela, queremos agradecerle de verdad esto. Con eso estaríamos finalizando. Quedan más preguntas que, en honor al tiempo, obviamente, ustedes después perfectamente las pueden responder en forma interna porque están con su correo las personas. Muchísimas gracias, Melissa. Gabriela, le deseamos mucho éxito y el autocuidado. Sí. Gracias. Gracias a todas también y a todos. Muchísimas gracias. Ahí teníamos a Gabriela jefa de selección y programa de personas de SQM, y Melissa Salamanca, psicóloga especialista en el área organizacional de SQM, quienes nos entregaron este taller de empleabilidad. Y por supuesto, obviamente nosotros de esta manera estamos llegando al final ya de esta primera jornada, que se dio en 2 etapas en el día de hoy, para invitarlos obviamente el día de mañana a partir de las 9 de la mañana para este viernes 27, donde también tenemos expositores realmente importantes en esta segunda jornada de la Feria Laboral Minería, motor de desarrollo multisectorial
Yo Contrato Local 2020 y habrán grandes expositores. También les queremos recordar, no se olviden de que pueden ingresar a aiiconecta.cl, también pueden acceder a las diversas ofertas laborales disponibles y solo deben hacer el clic en el banner de ofertas laborales, inscribirse y obviamente ver las diversas ofertas. Por nuestra parte, solamente recordarles que yo me cuido y te cuido. Debemos obviamente combatir el coronavirus, que es tremendamente importante poder salir adelante de esta pandemia. Muchísimas gracias. Mañana a las 9 de la mañana nos reencontramos nuevamente con la segunda jornada de esta feria laboral Yo Contrato Local 2020. En nombre de la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal y todos los que realizan esta feria laboral, muchísimas gracias. Hasta mañana, temprano en la mañana. Buenas tardes.